Magnitudes físicas son todas aquellas propiedades que son susceptibles de ser medidas. ¿No? Una breve introducción al tema de magnitudes físicas y unidades de medida lo tienen en el primer capítulo del texto del seminario. No vamos a repetir acá muchas cosas, simplemente vamos a dar una introducción que es lo que ustedes necesitan para poder trabajar algebraicamente con los vectores. Entonces, lo primero que podemos decir acerca de las magnitudes es que podemos clasificarlas en dos grandes grupos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente definidas a través de un número y su correspondiente unidad de medida. Por ejemplo, la masa, temperatura, energía, etc. Si yo quiero indicar la masa de, por ejemplo, una manzana, digo simplemente el número y la unidad, 200 gramos. 200 gramos es la masa de la manzana. Si quiero indicar la temperatura a la que se encuentra no sé, el agua dentro de un vaso, digo el número 20 y la unidad, grados Celsius. Ya con eso queda la magnitud, temperatura, la cantidad en realidad, temperatura de ese sistema completamente definida. Sin embargo, los vectores necesitan algo más. Además del número, la unidad de medida poseen y necesitan que sea indicado la dirección y el sentido. Desplazamiento, fuerza, velocidad, aceleración, muchísimos otros son los ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Y por qué necesitan esta información extra? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que un vehículo se mueva a 30 km por hora, pero si no estoy indicando hacia dónde se mueve, la información es incompleta. ¿Por qué se llaman vectoriales? Precisamente porque se representan a través de vectores. Bueno, ¿y qué es un vector? Un vector, o una definición muy elemental de un vector, es un segmento orientado que tiene tres características básicas: módulo, dirección y sentido. En realidad los vectores son mucho más que esto. Matemáticamente sería incorrecto decir que un vector es un segmento orientado, pero esta definición a nosotros nos va a servir, nos va a resultar útil y no necesitamos mucho más que esto, por ahora. Bueno, ahí aparece un segmento orientado. Recuerden que un segmento no es otra cosa que una porción limitada de una recta, ¿no? Y es orientado porque tiene una punta de flecha, se orienta para algún lado. ¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es el valor numérico de la magnitud que representa el vector, con la correspondiente unidad de medida. Cuando graficamos, cuando dibujamos un vector, cuando lo representamos gráficamente, la longitud tiene que ser proporcional al módulo. ¿El módulo qué es? Y los 20 km por hora, por ejemplo, para la velocidad, o los 400 km en el caso del desplazamiento, o los 20 newton de fuerza en el caso de una fuerza, etc. Es el número y la unidad de medida que está representando ese vector. Por otra parte, tenemos la dirección, que es la orientación en el espacio, ¿no? En general se llama recta de acción a la recta sobre la cual está contenido, digamos, el vector. Y la punta de flecha precisamente indica el sentido del, del vector. Dentro, digamos, ese segmento en esa recta puede apuntar para uno o para el otro lado. Bueno, uno de esos dos posibles sentidos es el que viene indicado por la punta de flecha. Módulo, dirección y sentido. Acá un par de ejemplos de situaciones físicas en las que aparecen magnitudes representadas como vectores. Imagínense una persona que tira de una cuerda que está agarrada a eso, que es un bloque, una caja o lo que sea. En este caso la fuerza la representamos con ese vector. Podríamos representar también fuerzas aplicadas sobre un mismo cuerpo, ahí no sé, algo que tiene forma de piedra. Dos fuerzas aplicadas que, como vamos a ver más adelante, se pueden reemplazar por una única fuerza a la que vamos a llamar resultante. Y un último ejemplo que no sea de fuerzas, bueno, ahí aparece un sujeto experimental que está disparando una bolita.
No se ve muy bien la bolita, pero lo que se ve sí son las flechas. Bueno, esas flechas indican la velocidad de esa esferita que se está disparando en los momentos en los que la cámara capturó a la pelotita, en cada fotograma. O sea, estamos representando las velocidades en diferentes tiempos a través de vectores. Bueno, como los vectores no solamente son segmentos orientados, sino que son entidades matemáticas, podemos operar con ellos. Eh, Vamos a empezar por las operaciones más sencillas, en realidad no vamos a ver más que esto, sumas y restas, y con el caso más sencillo, que es el caso de los vectores que son colineales, o sea que tienen la misma recta de acción. Empezando por la suma, imaginen dos vectores cualesquiera, A y B, yo los voy a dibujar ahí, un vector A, un vector B, son colineales, entonces queremos sumarlos. Pueden ser dos personas que estén empujando para el mismo lado. Bueno, para sumarlos gráficamente, la idea sería graficar uno de los vectores y desplazar el otro hasta que su origen coincide con el del primero. Entonces, desde el origen de A hasta el extremo de B, trazamos el vector que sería el resultante, es decir, el resultado de la suma de los otros dos vectores. Y ese vector también tiene un módulo. En este caso particular, cuando tenemos vectores que están sobre la misma recta, la suma de los módulos da el módulo del vector resultante. Básicamente, si A es 10 newton y B es 15 newton, la suma es 25 y listo. El caso de la resta, vamos a pensar en los mismos dos vectores A y B. Lo podemos pensar como una suma entre A y el vector opuesto al vector B. Si ese es el vector A que teníamos hace un rato, el vector B es en todo igual al anterior, salvo por el sentido. Es decir, el vector opuesto es el vector que es igual, pero se cambia el sentido. Entonces, lo que queremos hacer es una suma como la de recién. Dibujo A, llevo a B hasta el extremo de A y nos queda ahí chiquitito el vector que es el resultado. Acá yo le puse D por ponerle un nombre. El resultado de la resta A menos B. Y el módulo de D, en este caso, es el módulo de la resta entre los dos módulos de los vectores. Bien, este es el caso más sencillo, son vectores que están sobre una misma recta. Si apuntan para el mismo lado, se suman, si son opuestos, se restan y listo. Ahora, podría pasar que tengamos vectores que no estén sobre la misma recta. Son vectores que están en el mismo plano, ¿eh? Y ahí dice suma de vectores concurrentes. Concurrentes significa que tienen el mismo origen, que tienen un origen común. Entonces vamos a pensar en esta suma. A más B son otros vectores. Y queremos obtener ese vector resultante, R. Ahí aparece A y B dibujados, como se ve en la imagen, no son ni paralelos, ni colineales, ni nada, solo están sobre el mismo plano. Entonces vamos a ver dos métodos para obtener la suma. En principio vamos a ver dos métodos gráficos. Uno es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? Bueno, redibujo A y B y la idea es trazar una paralela a cada uno de los vectores que pase por el extremo del otro vector. Acá tenemos una paralela, lo voy a pintar así suavecito, al vector A que pasa por el extremo de B y una paralela a B que pasa por el extremo de A. Entonces, la intersección entre esas dos rectas nos da el extremo del vector resultante. Entonces, el vector resultante se obtiene dibujándolo desde el origen común y cuyo extremo es la intersección entre las rectas. Esto es el método del paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Bueno, porque consiste en construir un paralelogramo. Esa figura geométrica que aparece en pantalla, ese cuadrilátero, en donde los dos lados opuestos son paralelos y los otros dos también, es un paralelogramo. El otro método es el método del polígono de fuerzas o también llamado método de la poligonal, que consiste, ahora lo vamos a explicar, en ir arrastrando un vector hacia el extremo del otro. En este caso son dos nada más.
Entonces lo que voy a hacer, lo que se va a ver para ilustrar el método, es que el vector B se arrastra hasta el extremo de A. Es algo parecido a lo que vimos en el caso de la suma anterior. Entonces, con el origen, o desde el origen del primer vector, el vector que dejamos quietito, hasta el extremo del último vector trasladado, en este caso B, se grafica el vector resultante y fíjense que en ambos casos es exactamente el mismo vector. Entonces este es el método del polígono de fuerzas. ¿Por qué polígono? Porque en general lo usamos cuando tenemos que sumar varios vectores, lo vamos a ver en la próxima placa. Entonces lo que se construye precisamente es un polígono de fuerzas. Bien, esto en cuanto a la parte gráfica, pero ¿cómo resolvemos analíticamente? Bueno, hay una formulita que es la que aparece ahí en pantalla, que surge del teorema del coseno, que no vamos a demostrar ahora, ni mucho menos, que permite calcular el módulo de la fuerza resultante a partir de los módulos de los otros vectores y de el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? El que aparece ahí en pantalla. Este es el ángulo que va en la formulita. Entonces, el módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo, todo eso raíz cuadrada, nos da el módulo de la fuerza resultante. Bien, si tenemos varios vectores coplanares, o sea que están en el mismo plano, los podemos sumar. Gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Con el método de la poligonal o del polígono de fuerzas. Ahí tenemos tres vectores, A, B y C. Lo primero que habría que hacer es convertirlos en vectores concurrentes. O sea, trasladarlos siempre paralelos y sin modificar el módulo. Entonces, redibujo estos tres vectores. Entonces, el método del polígono de fuerzas dijimos que consiste en trasladar uno al extremo del otro y el otro al extremo del anterior y así sucesivamente. En este caso el orden en el que sean trasladados por supuesto que no altera para nada el resultado. En general lo que conviene hacer es trasladarlos de manera que no se crucen entre sí, para que sea más simple de ver. Entonces acá por ejemplo traslado B hasta el extremo de A, traslado C hasta el extremo de B y desde el origen de A hasta el extremo del último vector trasladado tenemos la fuerza resultante. Esto es para obtener el vector resultante de la suma ABC de manera gráfica. Ahora, cuando hay muchos vectores, ¿cómo podemos hacer para obtener el módulo de la resultante en forma analítica? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir aquello a lo que llamamos componentes de un vector. Recién vimos que se pueden sumar dos vectores para obtener un vector resultante de esa suma. Ahora, lo que podríamos pensar es que un vector se puede también escribir como una suma de otros dos. Y ahí aparece un esquemita, el mismo que teníamos antes de una persona tirando de una cuerda, con el vector fuerza aplicado, F arbitrariamente. Ahora, perdón, a esa fuerza la podemos pensar como la suma de otras dos fuerzas, una horizontal y otra vertical, de modo que cumpla con el teorema, con el método del paralelogramo, o sea que cumpla con que F, la fuerza horizontal y la fuerza vertical sumadas den como resultado esta fuerza de acá. Fx y Fi no son nuevos vectores, sino que son vectores que nosotros los pensamos para facilitar, digamos, el trabajo algebraico. Fx y Fi los conocemos como componentes del vector F. Podríamos haber usado cualquier otro par de vectores que sumados den F, pero lo más fácil va a ser trabajar con aquellos vectores que están sobre los ejes cartesianos. Bien, suponemos que alfa es el ángulo que forma la fuerza con el eje, uno de los dos ejes, en este caso con el eje X. Redibujo entonces
el vector f y las dos componentes, fx y fi. Fíjense que fi se corresponde, digamos, con ese lado opuesto al ángulo alfa. Entonces lo que podríamos plantear ahora es cómo determinar esas componentes, fx y fi. Vamos a suponer que conocemos la fuerza y que conocemos el ángulo que forma con el eje x. Bien, por trigonometría, el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente, en este caso fx, dividido la hipotenusa, que vendría a ser f. O sea, fx dividido f. Despejado, fx nos queda que esa componente es la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso, tomando el mismo ángulo, alfa, el seno sería el opuesto, en este caso fi, dividido la hipotenusa. Y despejado, de nuevo, nos queda f por el seno del ángulo. Es decir, cuando el ángulo que tenemos como dato es el ángulo que forma la fuerza con el eje x, utilizamos estas dos fórmulas para calcular las componentes de ese vector. Ya que estamos, tenemos el seno, el coseno, aplicamos la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente, fi sobre fx. Y vale la relación de Pitágoras, o sea, fx al cuadrado más fi al cuadrado es igual a f al cuadrado, porque el ángulo que forman entre ellas, esas componentes, es 90 grados. Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, por lo que acabo de decir, ¿no? Las relaciones estas son válidas si el ángulo alfa se mide con respecto al eje x. Si nos hubiesen dado el ángulo con respecto al eje y, bueno, se usa seno para x, coseno para y, o sea, se invierten las relaciones. Bueno, ¿para qué nos sirve esto de determinar las componentes de una fuerza? La idea es la siguiente. Por lo que ahí hemos visto, lo más fácil es sumar fuerzas si están sobre una misma dirección. Entonces, si tengo fuerzas apuntando para cualquier lado, la cosa se complica. Ahora, si tengo varias fuerzas, pero conozco todas las componentes horizontales y verticales, puedo sumar con los correspondientes signos las horizontales y tengo la suma en la horizontal. Y hacer toda la suma de las componentes verticales y obtener lo que sería la resultante en la dirección vertical. Y a partir de ahí calcular la fuerza resultante. Entonces, en imagen, un esquema de tres fuerzas, F1, F2, F3, que forman alfa, beta y gamma, los ángulos que están dibujados ahí en pantalla. Entonces, ustedes podrán ver que la fuerza F1 tiene las componentes F1X y F1Y, que están marcadas ahí en el dibujo, que la fuerza F2 tiene las componentes en amarillo F2X y F2Y, y en celeste F3X y F3Y son las componentes de la fuerza F3. Aplicando lo que acabamos de ver, podríamos calcular las componentes de todas las componentes que aparecen en pantalla de estas fuerzas. F1X sería F1, el módulo de F1, por el coseno de alfa. F1Y, F1 por el seno del alfa. F2X es el módulo de F2 por el coseno de beta, pero fíjense que acá se agrega este signo negativo, y se agrega el signo negativo porque F2X aparece apuntando para la izquierda y nosotros venimos tomando un sistema de coordenadas con X positivo hacia la derecha y con Y positivo hacia arriba. Entonces, la componente F2X, según nuestro sistema elegido, llevaría signo negativo. F2Y, en cambio, es positiva porque apunta para arriba, pero fíjense que las dos componentes de la fuerza F3 van a ser negativas. Un comentario al respecto. Si en vez de usar el ángulo beta marcado en el gráfico, hubiésemos usado todo este ángulo, entonces no habría necesidad de agregar el signo, porque este ángulo, llamémoslo delta, alfa, beta, gamma, delta, este ángulo, que es más grande que 90 grados, tiene un coseno negativo. Entonces no hace falta agregar el signo.
Bueno, tenemos las componentes de todas esas fuerzas. ¿Qué hacemos ahora? Ahí tenemos las tres fuerzas graficadas en colores. Los cambié los colores, pero no importa. F1, F2 y F3. Nosotros sabemos que la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas. Y acá un pequeño paréntesis. Supónganse que F1 vale 50, que F2 vale 20 y que F3 vale 30. Algo que no tienen que hacer es 50 más 20 más 30, 100 y a otra cosa. No, porque los vectores no se suman, no se suman como los números, sino que hay que sumarlos de manera geométrica. Por eso estamos haciendo toda esta explicación. Bueno, dicho esto, R, la resultante, es la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces, vamos ahora, fíjense en el esquema, vamos a hacer la suma gráfica según el método del polígono de fuerzas. Arrastro un vector, arrastro el otro y obtengo la fuerza resultante, en color mostaza. Esta fuerza resultante, a su vez, también tiene componentes. Tiene una componente X y una componente Y. Y esas componentes no son otra cosa que la suma de las componentes en X y en Y de las fuerzas implicadas. Es decir, Rx es la suma de las componentes F1x, F2x, F3x, cada una con su respectivo signo, y lo mismo F3y. Entonces, como Rx y Ri son las componentes de la fuerza resultante, a partir de esas componentes podemos obtener la fuerza resultante en sí, la fuerza resultante. Vamos a llamar alfa sub r al ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X. Bueno, según las relaciones que habíamos visto recién, Rx es F1 coseno del ángulo menos F2 coseno del ángulo menos F3 coseno del ángulo. Ri lo calculamos haciendo la suma correspondiente. Vale Pitágoras, obtenemos R. Y el ángulo lo podemos obtener como el arco tangente de el cociente entre Ri y Rx obtenido previamente. Es un camino largo, es tedioso, pero es bastante metódico, muy sistemático, es fácil de hacer. Así que cuando aparezcan estos problemas no van a tener, creo yo, mayores inconvenientes.